Palabras más, palabras menos. Jueves 15 de octubre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares en los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. De esto vamos a hablar en parte durante el programa. Ayer el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advertía que este es el momento para que nuestro hemisferio se enfrente a los regímenes que reprimen a su pueblo y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana. Allí están países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. La declaración la ofrecía a propósito de lo que será la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se va a celebrar los días 20 y 21 de octubre. Sin duda alguna, la crisis que afecta a nuestro país otra vez será motivo de discusión en este foro hemisférico. Mientras eso ocurría, en la frontera continúa la migración, el éxodo forzado de venezolanos. Nos ha tocado ver imágenes dramáticas, incluso más que las que veíamos en el pasado, en medio de la pandemia. Gente con apenas lo puesto, un bolso, poco más, con sus hijos, sus pequeños en brazos. Colombia reforzó, de hecho, la vigilancia militar y policial en la frontera con Venezuela, lo destaca el Nacional en versión electrónica. A pesar de la crisis y las restricciones sanitarias por el COVID-19, centenares de connacionales intentan regresar al país a diario, pero otros buscan la manera de volver a la nación vecina en procura de mejores condiciones de vida. Y en este contexto, lejos de anunciar medidas para la reactivación económica, más allá de lo que ellos han denominado la ley antibloqueo, este documento, declaración de intenciones que les va a permitir, al menos en palabra, bueno, negociar los recursos del Estado a espaldas de los venezolanos. Anunciaba ayer Nicolás Maduro que evalúan flexibilización amplia para la temporada navideña. Bueno, ha pasado un año y francamente la situación del sector privado en general de los ciudadanos es precaria. El plan especial incluiría a todos los sectores económicos, además de las ferias navideñas y los espacios turísticos bajo las normas de bioseguridad. Habrá que ver cómo llegamos a diciembre, cómo llega nuestro país a diciembre en el contexto actual. Y en ese contexto, bueno, se celebró ayer, y lo veíamos en redes sociales, una fiesta en el Humboldt con luces. En fin, ¿qué les puedo decir acerca de lo que ocurre en nuestro país? En tanto eso ocurre, hay una iniciativa, ya miren, equipo, si tenemos al primer o la primera invitada vía telefónica. Hay una iniciativa que promueve la Asamblea Nacional que han denominado como la consulta popular. Esto ha generado reacciones a favor y en contra. Desde la fracción 16 de julio han dicho que no hay nada que consultar, y vamos a tratar de contactar al diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, que forma parte de esta fracción. De hecho, es el jefe de esta fracción, el Parlamento venezolano, para escuchar su opinión y su análisis, su reacción en torno a este tema, porque hemos visto la declaración, sobre todo de la comisión especial que se ha creado para ello, conformada por varios ciudadanos en Venezuela y en el exterior, y entre otras cosas han advertido, al igual que el presidente del Parlamento, que la intención inicial es la unidad, promover la unidad entre los factores democráticos que están impulsando un cambio en nuestro país. Sin embargo, hay factores que desde que se anunció la iniciativa han expresado su rechazo o sus observaciones, porque advierten, y cito a la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, que no hay nada que consultar. Ya verá mi equipo si tenemos a Omar González. Si no contesta el diputado Omar González, le sugiero llamar a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, aunque ya la tenemos un poco más tarde.
Y si no, podemos iniciar con Roberto Abdul de Súmate, para que nos ofrezca su explicación técnica acerca de las posibilidades o no de esta iniciativa y el impacto. Entre otras cosas, hemos visto la explicación, insistimos, de los comisionados por la Asamblea Nacional para organizar esta consulta, y hablamos de Blanca Rosa Mármol de León, también de Isabel Pereira, Carolina Jaimes Brañer, y ellos han explicado, entre otras cosas, que la consulta sería presencial, pero también digital, tomando en consideración la pandemia de coronavirus, y es que aquí estarían convocados los venezolanos que están en territorio nacional, pero también aquellos que están en el exterior. Y nos interesa mucho conocer, bueno, varios detalles sobre este tema, cómo garantizar, por ejemplo, el conteo de los votos o saber el verdadero alcance de la participación. ¿Cuáles son los métodos que van a utilizar? ¿Sí? Sí, tenemos a Roberto Abdul de Súmate, vía telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Buenos días a la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de, digamos, el panorama que tenemos por delante en materia electoral, al menos. Hablábamos de la consulta que promueve la Asamblea Nacional, pero también está el proceso comicial que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Le pedí un comentario sobre estos dos temas. Lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días. Bueno, la organización del proceso electoral para el próximo 6 de diciembre continúa. Vemos cómo el mismo, digamos, lo que tiene que ver con controles, protocolos relacionados con los riesgos de contagio de COVID se siguen violentando continuamente. Por otro lado, seguimos viendo la presencia del uso y abuso de los recursos del Estado por parte del PV específicamente y de sus candidatos, quienes, pues bueno, como se ha visto en procesos anteriores, hacen campaña, digamos, apoyando y apelando a los recursos de la nación. Con relación al sistema automatizado, esta semana, pues bueno, se hizo público y se presentó, digamos, los distintos actores que participan en la elección. Se hizo una demostración de lo que sería el sistema. El mismo genera mucho más dudas que certezas en cuanto a la funcionabilidad del mismo y digamos, la seguridad que debería o las garantías que debería proveerle a todos los participantes, ¿no? Tanto a las personas que se han postulado como candidatos como a las personas que irían a participar para ejercer su derecho al voto. Es un sistema, digamos, completamente distinto en términos, por lo menos, a nivel de apariencia e interacción del votante con el sistema. Pues bueno, más adelante vendrán, digamos, que lo que se hizo esta semana, más que una auditoría, fue una sesión de promoción, de muestra, digamos, cómo es el sistema. El sistema, digamos, no ha sido auditado a profundidad. Dificultamos que ese sistema sea y que el software de las máquinas pueda ser auditado acuciosa y libremente por parte de los distintos factores que participan en la elección. Sorprende, pues, cómo las personas que representaban a los distintos partidos simplemente, pues, firmaron un acta de auditoría en un proceso que no fue tal. Entonces, esto es una más de las situaciones, los hechos que se vienen repitiendo desde hace varios procesos electorales, pero que en este proceso tenemos el agravante de la adopción de un nuevo sistema de votación automatizado de votación. Tampoco se tiene certeza exactamente del funcionamiento del sistema de totalización, y esperemos, pues, que las personas que les corresponda hacer las auditorías lo hagan de manera, digamos, profesional. Le pregunto a nuestro invitado, porque cuando se hizo la presentación con un show de luces de supuestamente la máquina que se va a utilizar para los comicios que organiza el chavismo para diciembre, en ningún momento se puso en funcionamiento, y eso generó toda clase de dudas. Se ofrecieron algunos detalles técnicos a propósito de las baterías que tiene para seguir funcionando, incluso si se va la luz o la electricidad.
advirtiendo que el software en teoría era abierto, pero poco más. Yo le preguntaría su opinión, su análisis acerca de este sistema y de la inversión que también se desconoce ha hecho el equipo de Nicolás Maduro para realizar estos comicios. Lo escuchamos. Pero es decir, este proceso desde la adquisición o procura de las máquinas ha sido totalmente opaco, por no decir negro, o sea, es más lo que se desconoce que lo que se conoce acerca de los mismos. Recordemos que el argumento inicial es que se había tomado la decisión en una sesión de la Junta Directiva o del Directorio del Consejo Nacional Electoral el pasado mes de diciembre, es decir, en el año 2019, para sustituir y reponer 15.000 máquinas de las existentes, de las casi 45.000 máquinas que poseía el Consejo Nacional Electoral. Vemos ahora que estas máquinas en apariencia son distintas, pero más allá de la apariencia, el sistema operativo y lo que ha declarado la empresa Smartmatic es que se conocen, digamos, tanto el origen de la máquina como el software con el que funcionaría. Recordemos que las máquinas anteriores funcionaban con un sistema operativo, bueno, pasaba un sistema operativo Windows, pero digamos, el programa residente era propietario de Smartmatic. Si bien había un convenio en los distintos contratos de adquisición de máquinas, existía el convenio de digamos, un poco lo que era el traspaso de la tecnología. La misma empresa Smartmatic ha dicho que de estar utilizando un software, digamos, de lo que ellos, o venían con las máquinas que ellos proveyeron, sería un software viejo, ¿no? Entonces, eso ya genera, digamos, unas lagunas importantes de información. Eso sin hablar del contrato. Entiendo que en una de las pruebas que se hizo con la máquina en la pantalla apareció la marca de la empresa Exque. No tengo la certeza, pero habría que verificarlo. Dificultamos que se le dé acceso, digamos, a técnicos. En este caso, para mí sería importante la participación de las organizaciones nacionales que vienen haciendo observación. Es decir, dado que vemos ya que las organizaciones políticas que están participando son parte interesada en que se lleve a cabo el proceso y que vienen avalando una serie de condiciones y situaciones que lejos de generar tranquilidad y garantizar, digamos, la transparencia y la fiabilidad del proceso, lo que vienen, digamos, un poco avalando la organización de este proceso en medio de esas lagunas de información y además de falta de garantías que venimos viendo como desde la distancia, ¿no? Porque nosotros, si hacemos seguimiento a estos procesos desde la distancia, lamentablemente no tenemos acceso a la fuente directa y poder tener, digamos, y participar en procesos de auditoría, por ejemplo. Le pregunto a nuestro invitado porque también se ha generado preocupación o inquietud, digamos, en torno a la iniciativa que ha propuesto la Asamblea Nacional, esta consulta popular cuya fecha todavía no se conoce. No sé si ustedes han sido llamados para participar o colaborar, al menos asesorar desde el punto de vista técnico lo que se va a hacer. Hemos escuchado algunas explicaciones. Hoy tendremos algunos de los miembros de la comisión designada por el Parlamento Nacional, pero le pediría un comentario al respecto de lo que hemos escuchado. Va a ser una consulta presencial, pero también vía digital. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la información pública que manejamos esta semana en la Asamblea, bueno, ya la semana previa se había tomado la decisión en la Asamblea Nacional de la naturaleza, digamos, las preguntas de la consulta. Esta semana se designó seguramente lo que sería el comité organizador de dicha consulta. En términos, digamos, del proceso en que se llevaría a cabo, en efecto, la misma tendría una figura, digamos, que sería presencial, es decir, para los mecanismos tradicionales, y la otra figura sería por la vía digital. Entiendo que por la vía digital se están consultando empresas transnacionales que manejen sistemas que puedan dar las garantías de
funcionabilidad del proceso, de la consulta, en distintos parámetros o en distintas dimensiones, específicamente pues, en garantizar que una elección, un voto, o el tema de la inviolabilidad, uno de los grandes retos que enfrenta una consulta, digamos que se haga hoy en día por la vía digital, es los obstáculos y que pueda poner quienes adversen dicha consulta, ¿no? Es decir, no solamente a nivel de ataques o intentos de hackeo sobre el sistema, también lo que tiene que ver con los cortes o, es decir, prohibición de acceso a Internet a las direcciones que eso pueda implicar, ¿no? La consulta además sería a nivel nacional y a nivel internacional. Recordemos que un número significativo de venezolanos hoy en día hacen vida en el exterior, proceso de migración que dura o que tiene larga data, sin embargo que en los últimos años vemos cómo se ha acentuado y se habla de más de 5 millones de venezolanas que están en el exilio. Nuestro cálculo es que alrededor de esos 5 millones, 3.7 millones de esas personas estarían en derecho a votar, unas 2.7 que se encuentran ya inscritas en el registro electoral, pero básicamente están registrados con sus direcciones aquí en Venezuela, no están registrados en el exterior, en día ante el Consejo Nacional Electoral, específicamente en el registro electoral. Solamente están inscritas alrededor de 108.000 personas, de más de 2.700.000 que se estiman que están en el exterior, ¿no? Entonces, el tema de la digitalización no solamente tiene, o del uso de las plataformas digitales, no solamente tiene que ver con evitar los riesgos de contagio presentes por la pandemia del COVID-19, también tiene que ver con facilitarle el proceso a personas que viven en el exterior y que dado la conducta sistemática del Consejo Nacional Electoral y del Gobierno Nacional, porque recordemos que en ese caso los centros de actualización, es decir, ordinarios, son los consulados, las sedes consulares del país, pues digamos, se han negado durante todos estos años a facilitar el registro de los venezolanos en el exterior, ¿no? Entonces, tendríamos o estaría presente esa mezcla. En efecto, pues la fecha definitiva no es, digamos, no es conocida, todavía se está debatiendo en el seno de los promotores cuándo se realizaría esta consulta. Roberto Abdul, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Está al frente de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión y análisis acerca de estos eventos electorales que están en la agenda de nuestro país. Uno promovido por la Asamblea Nacional, la consulta popular, y otro por el chavismo, estos comicios del mes de diciembre altamente cuestionados interna e internacionalmente. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las iniciativas políticas que están en marcha en nuestro país, que pasan por la denominada consulta popular que de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Guaidó, en base al artículo 70 de la Constitución, que establece que, aunque sabemos que no se cumple, establece que son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, entre otras. Y las preguntas que se han propuesto, que también han generado toda clase de reacciones, son las siguientes. La número 1 dice: ¿apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? Se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos. La número 2 dice: ¿rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros el 6 de diciembre o para cualquier otra fecha mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de los resultados? Esas son las dos inquietudes que está promoviendo o que van a estar en esta consulta que promueve la Asamblea Nacional, cuya fecha todavía se desconoce, pero nuestro invitado anterior dejaba dos inquietudes que vale la pena tener en cuenta. Habrá que ver si tenemos suerte y podemos conversar con una de las proponentes, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, pero que tiene que ver con los mecanismos para la participación. Porque ciertamente en el caso concreto de nuestro país, desde el punto de vista de la conexión a Internet, incluso al sistema eléctrico venezolano, bueno, esto puede significar un obstáculo, sobre todo si hacen todo lo posible por sabotear. ¿Perdón? Ah, perfecto. Por sabotear la iniciativa. Blanca Rosa Mármol de León nos acompaña, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, que forma parte de esta comisión designada por el Parlamento Nacional para organizar la consulta popular. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, encantada de saludarte y de tu audiencia. Pues mucho interés, doctora, de conocer mayores detalles acerca de la iniciativa. Hemos compartido con los amigos oyentes las dos preguntas y yo empezaría conversación con usted a partir de este tema. Algunos han criticado, digamos, lo amplio de los temas que están contenidos en las preguntas que se van a hacer. ¿Qué responde usted a aquellos que justamente han expresado sus inquietudes en torno al fondo de la iniciativa? La escuchamos. Sí. Yo, bueno, me alegro de que hayamos empezado por ahí, a pesar de que es el punto, digamos, más delicado de la situación, porque es definitivo. En realidad entiendo la situación porque las preguntas que resultaron formuladas en la Asamblea, bueno, fueron en primer lugar algo que no esperábamos, porque nosotros entregamos la propuesta con unas preguntas. Nosotros quiere decir a la Asamblea, a la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, y era una propuesta ciudadana, sigue siendo, es una propuesta de la ciudadanía. Debemos recordar que esta consulta popular es una propuesta de la ciudadanía apoyada por la Asamblea Nacional, afortunadamente, en este momento, y por el presidente constitucional de la República, cuando se convocó a la unidad. Cuando se hizo esta convocatoria, nosotros acudimos con esta propuesta
como una salida para la situación que estamos viviendo en Venezuela. Esa propuesta contiene unas preguntas muy claras y muy precisas que fueron el producto de mucho tiempo de análisis y de estudio de la situación para llegar a esa formulación. Después vinieron entonces estas otras preguntas formuladas, entiendo, con el acuerdo de diferentes fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, y una de las primeras tareas que tenemos en este momento en el comité precisamente es el análisis de esas preguntas, porque sabemos que han desestimulado la participación por uno de los factores que acabas de mencionar, que es la amplitud, por ejemplo, de la primera pregunta. Creo que en definitiva los objetivos de las preguntas que se presentaron a la Asamblea están contenidos allí, solo que la redacción los cambió en algunos casos para hacer demasiado amplio lo que se pregunta y en otros para cambiar el orden de los objetivos, porque debemos repetir que el orden que se espera y que resolverá la situación en Venezuela es el cese de la usurpación y el gobierno de transición primero, para que una vez que estemos con el gobierno de transición y recuperemos un mínimo de institucionalidad, podamos hablar de ir a unas elecciones confiables. Claro, porque en este caso, doctora, el orden de los factores se altera al producto. Lo primero que se pregunta es el tema de las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, indudablemente esa no es la primera acción. Claro que nosotros estamos en la idea, nosotros quiero decir como ciudadanos, en la idea de que en algún momento aquí habrá elecciones presidenciales, por supuesto que sí, pero tienen que ser confiables. Igualmente, las elecciones parlamentarias que están planteadas por el régimen, nosotros las rechazamos, porque en esas circunstancias en que todos sabemos que se trata de un fraude cantado, pues nosotros no vamos a participar en ningún momento, no somos partidarios de que se participe en unas elecciones de esa naturaleza. Así que, como tú bien dices, sí, el orden de los factores se altera el producto en este caso, porque nosotros no podemos hablar de elecciones parlamentarias ni de elecciones presidenciales sin que las mismas sean confiables. Y el cese de la usurpación es fundamental, porque ni soñar en elecciones con Maduro, por ejemplo, en el poder, ni con este CNE que nos ha robado todas las elecciones hasta ahora. Eso está clarísimo para todos los venezolanos. De manera que, como te dije antes, los objetivos primordiales son cese de la usurpación y gobierno de transición. Las elecciones presidenciales vendrán después y las parlamentarias igualmente. Sobre la última parte de la primera pregunta, bueno, se presta a toda clase de interpretaciones. Esto de salvaguardar al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa, los crímenes de lesa humanidad y así garantizar la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos. ¿Cómo alcanzar ese objetivo? Quisiera su comentario respecto, más allá de que seguramente no era la intención. Probablemente muchas personas, si tienen interés de participar, se estarán haciendo esta pregunta, doctora. Sí, mira, todo eso, digamos, pronunciamientos casi de principio, porque indudablemente que salvaguardar la integridad del venezolano, ir contra la violación de los derechos humanos, contra esta migración que está forzada que estamos sufriendo, es un objetivo en la Venezuela de hoy en día. Ahora, todo eso está cubierto con lo que nosotras hemos hablado en primer término. Para nosotros parar eso tenemos que indudablemente cambiar el gobierno y Maduro tiene que salir, indudablemente. Entonces, ¿de qué se trata? Este es un procedimiento cívico, el último recurso que nos queda en la Constitución Nacional, que reviste las características que la comunidad internacional nos ha venido exigiendo a nosotros los venezolanos para resolver este problema y o darnos el apoyo que le hemos solicitado. Tenemos mucho tiempo diciendo que no podemos solos. Sí, eso no podemos solos, ¿qué implica? Implica que estamos solicitando la ayuda internacional. ¿Cuál es la reacción de la comunidad internacional? Invocando una presunta soberanía, decirnos o pedirnos o exhortarnos a que nosotros lo resolvamos internamente
por un procedimiento que reviste las características de ser pacífico, electoral y democrático. Muy bien, ese procedimiento está en el artículo 70 de la Constitución Nacional, porque es el de la consulta popular sin participación del Consejo Nacional Electoral, que, repito, sistemáticamente nos ha arrebatado todas las elecciones a los venezolanos. Entonces, si nosotros hacemos ese procedimiento y no se acata, o si no nos dejan hacerlo, me estoy refiriendo al régimen, porque ese es el último recurso de esa naturaleza que nos queda, quedará entonces legitimada la intervención internacional. Entonces se le caerá la careta democrática al régimen, que ha pasado 20 años convocando elecciones, de las cuales nosotros salimos cada vez con menos, y quedará claro a la comunidad internacional que aquí eso es imposible. Y como consecuencia le queda, para decirlo coloquialmente, la pelota en el campo de la comunidad internacional, porque entonces corresponderá a ellos honrar el compromiso que tienen en las organizaciones a las cuales pertenecen, léase Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, países firmantes del Tratado de Asistencia Recíproca, del TIAR, el Bloque de Lima, todos esos que hasta ahora nos han opuesto como excepción, hablando ya como un abogado, que nosotros tenemos que hacerlo nosotros mismos, respetando la soberanía, ignorando inclusive que no puede estar la soberanía sobre los derechos humanos. Bueno, entonces ya no tendrán más esa excusa, porque nosotros lo habremos probado todo. De manera que nosotros queremos utilizar este recurso por eso, porque es el último recurso que nos queda en la Constitución. Una vez utilizado este recurso, bueno, veremos cuál es el desenvolvimiento de la situación, dependiendo de que el régimen, presionado como debería ser, porque estamos contando con eso, por la comunidad internacional, lo permita y lo acate. Esa es la propuesta. Y vamos a ver cómo se produce el desarrollo de la misma. Doctora, decíamos al inicio del programa que hay factores de la alternativa que han expresado sus observaciones en torno a este tema. Uno de ellos, la organización 20 Venezuela, la fracción 16 de julio, desde allí han advertido que ya se le ha consultado suficientemente al pueblo, y me dicen que tenemos a uno de los representantes vía telefónica, si me permite, el diputado Omar González, el jefe de fracción. Gracias por atendernos, diputado. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en su programa. Nos acompaña también la doctora Blanca Rosa Mármol de León en otra línea telefónica. Diputado, yo le pediría su comentario. Ella ha expresado las razones, el fondo de la iniciativa que está promoviendo la Asamblea Nacional. ¿Por qué ustedes han expresado su abierto rechazo a esta propuesta? Lo escuchamos. Bueno, un saludo muy cordial a la magistrada emérita de la máxima corte del país, Blanca Rosa Mármol de León. Nosotros no estamos en ninguna campaña en contra de cualquier iniciativa que se realice en el país para lograr la liberación de Venezuela. Lo que sí hemos expresado es nuestra opinión en que nos parece innecesario y poco efectivo una iniciativa de esta naturaleza. Y sobre todo en el contacto directo con el ciudadano, la verdad es que no ha despertado absolutamente ningún interés. Es más, nosotros creemos que esta consulta está muerta desde el punto de vista político. El ciudadano quiere acciones. Ya se ha pronunciado suficientemente sobre su interés para liberar y salir de esta tragedia que vive Venezuela. De manera que a una semana después de que el presidente Juan Guaidó se hubiese solicitado a las Naciones Unidas la aplicación de la responsabilidad de proteger, que es un principio, es una doctrina de ese organismo, bueno, comienzan acciones hacia la búsqueda de condiciones para un proceso electoral, y esto confunde al ciudadano y confunde, desde luego, a la comunidad internacional.
De manera que nuestra posición no es agotarnos en invitar ni a buscar que esta consulta fracase, al contrario. Simplemente nos parece que ya la comunidad nacional e internacional está harta de este tipo de acciones que no llegan a nada, absolutamente nada. Lo que está pidiendo es precisamente acciones que den punto final a esta tragedia, y que esto no es más que dilatar y hacer desanimar las acciones, por ejemplo, de protesta que estaban llevándose a cabo, y que el gobierno interino debería precisamente empinarse sobre lo que es la vía que nosotros hemos propuesto, la combinación de las acciones de la presión interna y la presión externa. La presión interna mediante movilizaciones, precisamente para poner en evidencia lo que está sucediendo en Venezuela, y desde luego luchar por sacar al régimen que tanta desgracia ha traído. Y la invitación permanente del R2P, de la aplicación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y desde luego también la aprobación, que no entendemos por qué no lo terminan de hacer, del 187 numeral 11 de la Constitución Nacional, que permite la intervención humanitaria extranjera en nuestro territorio para salir de esta tragedia, como ya te he dicho, María Alejandra. Sí, si me permiten a ambos, tenemos que hacer una breve pausa. Yo les ruego permanezcan unos minutos más. Quisiera evidentemente dar la palabra a la doctora Blanca Rosa Mármol de León para responder a la opinión expresada por el diputado Omar González y continuar con esta conversación, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de las iniciativas en el campo político que promueve la Asamblea Nacional, la denominada consulta popular, y el chavismo, que está organizando sus comicios para el mes de diciembre para instalar un congreso afín, una especie de constituyente segunda parte. Esto lo decimos nosotros. Nos acompaña la doctora Blanca Rosa Mármol de León, el diputado Omar González. Doctora, ¿qué responde usted a las inquietudes del diputado, o al menos las razones para no acompañar la iniciativa? Él decía en el corte anterior, en su opinión, la consulta nació muerta y la comunidad internacional estaría cansada de este tipo de propuestas. ¿Qué responde usted? La escuchamos. Sí, precisamente la comunidad internacional es la que nos ha puesto en este predicamento, porque la comunidad internacional reiteradamente ha dicho que esto lo debemos resolver nosotros internamente, y lo ha utilizado como una excepción para no actuar de una vez por todas en ayuda nuestra para resolver la situación. Nosotros creemos que esta propuesta para nada se opone a la que tiene la fracción o la opinión que representa el diputado, sino que justamente es un paso previo para la misma. Este es un paso previo para conseguir la ayuda internacional. Y no dilata nada en absoluto, porque nosotros no estamos perdiendo nada, porque no tenemos nada. No tenemos ninguna oferta de ayuda internacional, todo lo contrario. Lo que ha llegado a nuestro conocimiento es que los países están renuentes a darnos esa ayuda, invocando, como les dije antes, esto de la soberanía
como principio que tienen que respetar. De manera que yo creo que esto es absolutamente compatible con la otra propuesta que se basa y se afinca en la solicitud de la ayuda internacional, como el diputado lo acaba de expresar. Ellos están empeñados en que haya presión interna y externa, nosotros también. Ellos quieren que la comunidad internacional nos ayude, nosotros también. Ellos se afincan en que la Asamblea apruebe esa, de acuerdo que con artículo 187.11 se solicita la ayuda internacional. Bueno, nosotros no nos oponemos a eso en absoluto, pero tenemos en vista de que nada de eso se ha producido, ni la ayuda internacional, ni la aprobación de esto, tenemos la consulta. ¿Por qué? Como ya lo dije antes, para que la comunidad internacional se quede sin excusa, para que ya de una vez por todas entienda que aquí en Venezuela, ya si no nos dejan hacer uso de este último recurso, su intervención quedará legitimada. De manera que yo creo que las posturas no son excluyentes, sino que son complementarias. Le pregunto al diputado Omar González, y creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, cuando ustedes invocan a la comunidad internacional, ¿a quién se refieren? Supongo que hablan, por ejemplo, de los Estados Unidos, y lo saco a colación porque se aproximan las elecciones presidenciales en ese país, puede que continúe, que repita el presidente Donald Trump, pero puede que haya un cambio en ese escenario. ¿Cuál sería la estrategia interna promovida por la fracción 16 de julio o 20 Venezuela para promover una transición en nuestro país, diputado? Por supuesto que Estados Unidos es uno de nuestros principales aliados y es una posición bipartidista de los de partidos demócratas y republicanos, la posición frente a la tragedia de Venezuela, al régimen venezolano, de manera que esto se mantiene, pero además no es Estados Unidos el único. Hace 2 días atrás el Grupo de Lima, que son 14 países del continente, también se pronunciaron, no solamente en el sentido de las sanciones, el desconocimiento de la farsa electoral convocada para el 6 de diciembre, sino que incluso llegaron a solicitar formalmente el exhorto a llevar a la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro y sus secuaces. Igual la Unión Europea, ha habido un pronunciamiento de la Eurocámara absolutamente firme, el desconocimiento de la farsa electoral del 6 de diciembre. Nosotros hemos planteado, y no, como dice la magistrada, no son excluyentes, ¿no? Desde luego que no. Y respetamos muchísimo y su posición y la del exministro del Ambiente y de los demás miembros que fueron designados para organizar esta consulta. De manera que no se trata aquí de confrontar ideas, sino que nosotros hemos planteado otra ruta. Lo ha hecho María Corina Machado, lo ha hecho otros connotados dirigentes de todos los sectores de la vida nacional, otra ruta. Nosotros una ruta valiente, una ruta clara, una ruta que para nosotros es la necesaria, tanto para la comunidad internacional como fundamentalmente para los connacionales. Es la ruta de una operación para la paz y la estabilización, que a nuestro juicio es el documento político más importante de los últimos años. Señala esta operación, bueno, que hay que en primer lugar buscar a todo trance, controlar, neutralizar las fuerzas invasoras que tenemos en Venezuela, las guerrillas, los terroristas, el narcotráfico, desde luego también una asistencia humanitaria urgente, medicinas y alimentos, incluso la reconstrucción de la infraestructura, agua, luz, gasolina, gas. Eso es a lo que nosotros deberíamos abocarnos, la representación del gobierno interino en el exterior, solicitar, tratar de persuadir nuestro representante ante la Organización de Estados Americanos, solicitar de nuevo la aplicación del artículo 8 del TIAR. Nosotros en la Asamblea Nacional esto no entendemos por qué
las fuerzas políticas allí representadas, en el G4 se niega obstinadamente. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo desde hace 2 años a la plenaria de la Asamblea Nacional sobre el 187 numeral 11 y no entendemos por qué esa negativa de aprobarla. Bueno, esa ruta que nosotros estamos planteando, que desde luego no es excluyente, como dice la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, a la consulta que ellos están proponiendo. Doctora, algunos han expresado su inquietud en torno al alcance de la iniciativa y me refiero a la segunda pregunta, no sé si lo han discutido, pero se habla de darle un voto de confianza al gobierno interino de manera indefinida. ¿Qué responde usted ante una inquietud de esa naturaleza? La escuchamos. Sí, mira, nosotros no estamos planteando, porque mal podríamos hacerlo, porque nosotros estamos actuando en representación de la ciudadanía y precisamente lo que queremos es que la ciudadanía sea consultada, que se exprese. Ahora bien, no se están planteando votos de confianza ni nada que se le parezca, y mucho menos por tiempos indefinidos, porque lo que Venezuela quiere precisamente es rescatar la institucionalidad. Como te decía al principio, dentro de las preguntas que se presentaron junto con la propuesta a la Asamblea Nacional, está precisamente un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ya es el momento de que haya un gobierno de transición, que es la manera de cesar la usurpación. Por eso no está todavía en las preguntas. Puede que esté, ¿correcto? Exacto, todavía no está. Y es por eso que el análisis de esas preguntas que nos han sido entregadas por la Asamblea es la primera, digamos, tarea que tiene por delante este comité. Porque sin eso nosotros no podemos seguir adelante. Si no tenemos planteadas las preguntas que lleven a los objetivos que se pretenden conseguir con la consulta, pues no tiene sentido realizar la consulta. Gracias a la doctora Blanca Rosa Mármol de León por atendernos la mañana de hoy, al diputado Omar González, expresando opinión y análisis acerca del panorama político electoral que tenemos por delante. Está la consulta promovida por la Asamblea Nacional y están los comicios que está organizando el chavismo para instalar un congreso afín. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre. La vacuna candidata contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna ha obtenido la confirmación de la Agencia Europea de Medicamentos para solicitar una autorización de comercialización por parte de la Unión Europea. Es una excelente noticia. Habrá que ver qué ocurre con esto para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el planeta, en todo el mundo. Vamos, nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos.